Boris Spivakov y Stella Pigretti fueron editores y tuvieron 3 hijos. Boris dirigió los proyectos de Eudeva, la editorial de la UBA, y el Centro Editor de América Latina. El golpe militar de 1966 que encabezó Onganía conllevó a la intervención de las universidades y, como consecuencia, de Eudeva. En ese marco, Boris decidió fundar el Centro Editor, que fue objeto de censura y persecución por la dictadura iniciada en 1976. Miguel, Boris se inició como editor alrededor de 1945 y desde ese momento lo hizo durante toda su vida. Hay muchas referencias sobre su forma de trabajo, la dedicación con la que participaba en sus proyectos, la innovación constante, la conformación de equipos de trabajo, desafíos que no siempre tenían un gran éxito comercial, pero que confiaban en la cultura como motor de cambio, como una necesidad tan básica como la alimentación. Vos, ¿qué registro tenés de este cotidiano de Boris Spivakov? Digamos, mi papá efectivamente se inició allá por el año 45 en la editorial Abril, cuyos dueños eran un grupo de exiliados italianos que habían venido aquí por la Segunda Guerra, por la persecución a los judíos en Italia. Y ahí dirigió y creó algunas colecciones para chicos. De tu pregunta tengo como 2 registros. Uno sería el cotidiano en mi casa y otro que me interesó mucho y que lo destacaría en primer lugar, que es el lugar de la cultura en la cabeza de mi papá. En la cabeza de mi papá la cultura era como una cuestión central en la vida de una persona y en la vida de un país, de una sociedad. Y a él le interesaba mucho la cultura. Yo diría que en ese sentido era que le interesaban los libros. También es cierto que le encantaba el libro como objeto físico. Era una persona que miraba el papel, miraba la tipografía, miraba las tapas. Bueno, el objeto libro le apasionaba. Pero era un tipo que le interesaba mucho, mucho la cultura y que pensaba que la cultura era un arma, te diría, importante en lo que sería la lucha política de una sociedad. Mi casa era una casa donde los libros circulaban mucho, donde la literatura circulaba mucho, y después era un grupo de amigos donde eso también era la cotidiana. Ellos leían libros y se leían libros y mi mamá leía Proust y a mi papá no le interesaba Proust y entonces había discusiones importantes al respecto. Bueno, esa era la cotidiana de casa. Durante tu infancia y tu juventud, preguntamos, ¿eras lector de las producciones en las que estaba implicado tu padre? Bueno, yo en particular estaba siempre muy al tanto de todas las cuestiones editoriales de mi papá porque yo era un chico de 8 años y eso fue en el año 58, yo nací en el 50 y mi papá ahí entra a Eudeva. Y yo te diría que desde los 8 a los 18, mi papá venía a almorzar tarde a casa, tipo 3 de la tarde, ya habíamos almorzado todos con mi mamá, y yo siempre me sentaba con él en el almuerzo y él me contaba de sus entrevistas con Riccieri, que después fue con Fernández Long, que fue otro rector de la universidad, después vino Olivera. Bueno, él me contaba las cosas que yo le preguntaba, yo era un nene. Eso era un mundo del que yo conocía. Después, cuando éramos chicos, Gatito y Bolsillitos, que eran de Editorial Abril, los leíamos, claro, venían a casa y a veces lo esperábamos, porque Bolsillitos nos gustaba mucho y Gatito también. Había otras cosas de Iberlandia, bueno, sí. En Bolsillitos y en Gatitos había escrito Boris y tu madre también. En Bolsillitos y en Gatitos y en Diverlandia, que ahora me estoy acordando, que eran unos cuadernos, papá escribía con un seudónimo que era Sirov y mamá escribía con otro seudónimo que era Noñé. Y escribían cuentos, a veces hacían versos para chicos, los dos escribían.
¿Cómo se le decía al Centro Editor de América Latina en tu casa? ¿Cómo se referían? Mi papá le decía el centro. El centro. Y cuando llamaba a alguien y se hablaba así un poquito más formalmente, era el Centro Editor. Nadie le dijo nunca CEAL. Pero está bien, todo el mundo le dice ahora CEAL, ¿sí? O sea, bueno, fue quedando CEAL, pero para papá era el centro. Boris creía que, primero, el mundo era posible de ser asido, entendido y explicado. Segundo, todo ese conocimiento podía caber en una colección de libros. Tercero, el libro, asido y entendido por el lector, podía volverlo a éste mejor persona. Cuarto, mejores personas podían transformar el mundo. Es difícil pensar en experiencias como las de Abril, Eudeva y el Centro Editor fuera de estas concepciones y sin reconocer a la vez que la injerencia del editor fue determinante. Conformaba equipos de trabajo, ¿no? Tenía como una sapiencia en conformar equipos de trabajo, ¿no? Distinguía muy bien quién podía efectivamente generar una tapa preciosa o contenidos que pudieran incluir un lector aún no incluido como lector en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo, en el asunto de las cuestiones gráficas de los libros, él trabajó muchísimo con Oscar Díaz, que él le llamaba el Negro Díaz. Era un amigo, el Negro Díaz, cuando una vez tuvimos que hacer una reforma en mi pieza, vino el Negro a diseñar la biblioteca. Yo me acuerdo, era chiquito, él la dibujó. Eran amigos, pero digamos, entonces mi papá, cualquier cuestión gráfica que hubiera, yo lo escuchaba por teléfono, pregúntenle al Negro, él era el Negro. Y después, por ejemplo, con los libros de la universidad lo mismo, él tenía mucho en la cabeza quién sabía de esto. Por ejemplo, en este momento me acuerdo de José Luis Romero, que es un historiador, el padre del actual historiador. Entonces mi papá decía, pregúntenle a Romero, Romero no era empleado de la editorial, era un asesor. O lo mismo Romero Bress, ahora me viene Romero Bress, es un crítico. Bueno, él funcionaba así, las cosas las delegaba, no es que las delegaba, porque yo te diría que papá delegar, no delegaba mucho, pero sí confiaba mucho en una persona y se apoyaba mucho en eso, así funcionaba. Y en los equipos además era un tipo que toleraba muy mal, castigaba la competencia de los hijos. Los hijos decíamos que él era un papá un poquito autoritario, se entiende, ¿no? Pero él, digamos, cuando había rivalidades entre la gente de sus equipos, y lo mismo entre nosotros, los chicos, él promovía una solidaridad a ultranza. Bien, la verdad que era un tipo bien en ese sentido, muy bien. Sabemos que Boris durante mucho tiempo escribía en unas libretitas. Pregunto esto suelto porque... Sí, él tenía un bloquito cuadriculado que lo llevaba a todas partes. Entonces él iba caminando por la calle y anotaba, porque cada colección era una estimación de inversiones, de tiradas, de papel. Él se encargaba de todas esas cosas. Entonces él hacía todos esos cálculos y también cada colección había que armar el catálogo de una colección. Bueno, entonces él en casa también, él estaba siempre con ese bloquito y además mi papá era un tipo
que no tenía una división que trabajaba 8 horas y después descansaba. No, para él eso no existía. Él se levantaba, iba a la editorial, trabajaba, hacía lo que tenía que hacer, después en cierto momento del día volvía a casa. Cuando volvía a casa, por ahí muchas veces seguía leyendo originales que le habían dado, o leía una novela, porque también leía novelas, o se iba al cine, pero digamos, él los domingos trabajaba, los sábados, pero nunca jamás le escuché una queja de tener que trabajar un domingo. O sea, para él eso no existía, sencillamente él hacía su trabajo como su vida. Él pensaba las colecciones, decidía a quién encargárselas, supervisaba el diseño, discutía cada número, controlaba su contenido, revisaba las pruebas y hasta corregía algunos títulos. Por lo menos así ocurría durante los primeros momentos de vida de una colección, hasta que ésta se encaminaba y entonces, aunque sin perderla de vista del todo, la energía del editor viraba hacia otra nueva serie. La censura marcó la historia del Centro Editor de América Latina e incluso hubo una causa judicial. Hubo varias causas, Gabriela, hubo varias causas. Yo no sé si llegaron a causas judiciales, pero por ejemplo, ustedes tienen muy presente la quema de libros aquí en La Plata, pero no sé si antes o después Agdel Vilas, que era un general de estos siniestros de los que había en aquella época y que era el gobernador a cargo de Mendoza, no sé qué, en Mendoza también quemó libros. Y en la ciudad de Buenos Aires también se quemaron libros. O sea, hubo varias situaciones que además, miren, les digo la verdad, no llegaban a ser causas. Eran brutalidades del gobierno militar, que en este caso metieron un juez, que en este caso además tuvo una conducta correcta, porque ni lo torturaron a mi padre, ni lo encarcelaron, pero eran, digamos, bestialidades de un gobierno militar. ¿Se entiende? Primero entonces en Mendoza. Yo no sé si primero o después, pero seguro Agdel Vilas, eso me lo acuerdo muy bien, hizo una quema de libros en Mendoza. No, en aquella época las quemas de libros, a nadie... tiraban gente viva de los aviones. Las quemas de libros eran cosas menores. La verdad es esa. Y respecto a la quema de Avellaneda, ¿no? Sí. La que tuvo esta causa, vos acompañaste a tu padre Yo lo acompañé en estas cuestiones. La policía fue un depósito, el ejército fue un depósito con una orden de allanamiento y se llevó a 5 empleados. 5 empleados eran 5 empleados, 5 trabajadores que no tenían nada que ver con nada de la política editorial, pero se los llevó como rehenes diciendo que los iban a soltar cuando se presenten los responsables de la editorial. A partir de eso se inicia toda una situación en mi casa en donde todos le rogamos a mi padre que se vaya del país y que no se presente, porque presentarse equivalía a una situación de altísimo riesgo. Entonces todos tratamos de que papá no se presente, pero papá dijo que sí, que se iba a presentar y que él no iba a dejar ahí a esos empleados, etc. Bueno, ahí empieza una situación larga de contar que es así. Ese mismo día nos vamos todos de casa porque Argentina vivía en una época de terrorismo de Estado. Todas estas cosas, para entenderlas bien, hay que tener muy presente el contexto. Nosotros, si nos quedábamos en mi casa, que estaba en la guía de teléfono, en aquella época había guía de teléfono, corríamos el riesgo de que vengan y nos maten a todos. A mi papá por ser mi papá, a mí por ser hijo de él y además ser joven, porque tenía 23, 24 años, etc. Bueno, entonces nos vamos todos de casa a la casa de una amiga entrañable de mis padres, Miriam Pollack y David Jakobskis, que no lo recibieron a mi padre y a mi madre jugándose la vida.
Y entonces mi padre al día siguiente decidió presentarse, se iba a presentar con el abogado a este juez de la Serna, que era el juez militar que llevaba esta causa y que tenía detenidos de la manera más irregular que te puedas imaginar a estos empleados. Acá en La Plata es la causa. Era acá en La Plata, sí, era acá en La Plata. Entonces, ¿cómo fue el asunto? En la casa de Miriam, yo me junté con mi padre y íbamos a venir juntos al buffet del abogado. Estábamos todos con bastante miedo de que en el camino nos maten a todos. Esa era la realidad de aquella época. Y ahí salimos de lo de Miriam, yo, mi papá y 2 o 3 dirigentes jerárquicos, 2 o 3 empleados jerárquicos del centro editor. Yo entendí que estos empleados jerárquicos se iban a presentar con mi padre. Cuando nos íbamos acercando a Constitución, uno a uno, que eran 3, decían: buen Boris, en Constitución íbamos a tomar el tren a Banfield. Buen Boris, yo me bajo, decía. Y se iban bajando y se quedaba mi papá solo conmigo. Y así llegamos a la casa, al buffet de este abogado. El abogado ahí me dijo que yo me vaya, que él se encargaba de todo. Yo me quedé con mucho miedo de qué iba a pasar cuando mi padre se presente con el abogado. Mi padre fue, se presentó y en la tarde con mi madre nos tomamos un taxi, un remis, nosotros no teníamos auto, un remis hasta el juzgado para ir a hablar con el juez. Ya se había presentado mi padre, queríamos darle una presencia familiar porque ahí estaba todo el peligro permanente de que en cualquier momento lo maten. Esa era la realidad del asunto. Cuando llegamos al juzgado nos encontramos todo cerrado. No entendíamos nada con mi mamá, lo llamamos por teléfono al abogado y el abogado me dice: no, su papá ya declaró y se volvió a Buenos Aires, nos habíamos cruzado. Bueno, esa es la historia. Y ahí liberaron a los empleados y después a mi padre no lo detuvieron ahí. Después vino la quema de los libros. La causa 84.669/78 fue iniciada por presunta infracción a la ley 20.840, que dice: contra el que intente o preconice por cualquier medio alterar o suprimir el orden institucional y la paz social de la nación. Y quedó a cargo del juez federal de La Plata, Héctor Gustavo de la Serna. Los operarios fueron recién liberados el 13 de diciembre. Ese mismo 13, poco antes del mediodía, los operativos se extendieron a los otros 2 depósitos del centro editor, uno en la calle Junta 4777 y otro en Tarija 3800, ubicados en Capital Federal. Ambos quedaron clausurados luego de retirarse la bibliografía y librar, por supuesto, las actas correspondientes. Como consecuencia, fueron detenidos el encargado del primer depósito, Andrés Avelino Sommer, junto a Héctor López y Eugenio Florio, el chofer y un empleado de la papelera Carranza, que en ese momento cargaban en un camión, también incautado, fascículos de historia del movimiento obrero, transformaciones y polémica, todo material de rezago. También fueron arrestados los 4 trabajadores del segundo galpón: Alejandro Nicoletti, Aníbal Contisnetti, Roberto Gutiérrez y Jorge Cufre. Que lo que yo recuerdo de esos días era el terror, no exactamente la quema, ¿se entiende? Yo un día a la noche viene mi papá y me dice: no, quemaron todos los libros, yo estuve. Y yo lo que no entendía bien era cómo mi papá había estado
cómo no lo habían matado, cómo me seguía contando esto sin irse del país, porque en todo este contexto habían aparecido 30 cadáveres allá, 30 cadáveres allá, era un país en donde permanentemente se mataba gente. Así que yo lo que recuerdo mucho es el miedo de aquellas situaciones, mi miedo personal cuando lo acompañé al abogado. El asunto es que en cierto momento me dice: Miguelito, vos que sos médico, porque yo era médico, soy médico, si me torturan, ¿qué enfermedad puedo decir que tengo para que no me torturen? ¿Se entiende? A todo esto le venía representando el... O sea, esta es una escena entre padre e hijo. Él me quiere tranquilizar a mí, entonces él a mí me trata de convencer que no está nervioso. De pronto se deja de representar ningún papel y dice: che, vos que sos médico, ¿qué les digo? A ver, para zafar de la tortura. Yo creo que el enorme mérito de mi padre, no es exactamente haber sido un gran editor, que lo fue. Yo creo que el enorme mérito de mi padre es que era un tipo muy valiente, con un código ético clarísimo. Él pensaba lo que tenía que hacer y él lo hacía. Y si el de al lado no lo hacía, ese era un tema del de al lado. Entonces mi papá consideró que él se tenía que quedar acá dirigiendo la editorial y haciendo el trabajo que hizo. No se quiso ir al exilio. No se quiso ir, no se planteó irse y además no modificó un ápice su política editorial. ¿Se entiende? No modificó un ápice su política editorial. Él siguió publicando cosas de amplio espectro, porque mi papá era un tipo que publicaba gente de izquierda y gente que no era de izquierda. Era un tipo que publicaba toda clase de escritos, aunque él ideológicamente era un hombre de izquierda, eso sí. Pero él fue un tipo terriblemente valiente, terriblemente valiente. Yo creo que ese es el mérito de mi papá. Yo creo que eso es lo que en el fondo va quedando de un tipo así, porque él, digamos, armó te diría, un espacio relativamente pequeño. Claro, ahora a lo largo del tiempo las cosas crecen, pero era un espacio relativamente pequeño. Pero en ese espacio él hizo absolutamente siempre lo que pensó que había que hacer. La biblioteca de tu casa familiar, ¿qué ocurrió con eso? Las bibliotecas de mi casa familiar se fueron trasladando, se perdieron libros, pero digamos, mi padre era un tipo que tenía una biblioteca que en ningún sentido era subversiva. Él lo que tenía era, ni siquiera, por ejemplo, mi padre era un tipo que no había leído en profundidad ni a Marx, ni a Engels, ni un corno. No era un tipo con una formación política, era un tipo con una formación literaria. Entonces, las bibliotecas de mi padre no tuvieron nada. Y además mi padre era un tipo que estaba más allá de las bibliotecas. O sea, si a mi papá le encontraban el Capital no le iban a decir nada. Era lo que se esperaba que estuviera. Pero de hecho, no. ¿Por qué considerás que las dictaduras pusieron el ojo en Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires, después en el Centro Editor? Pusieron el ojo en el Centro Editor como pusieron el ojo en todo aquello que dentro de la sociedad produjera pensamiento, produjera ideas, estuviera de un lado democrático, que evidentemente estas dictaduras combatieron en todos los sentidos.